es distribución de humedad. Eso es fundamentalmente lo que genera este evento. Se habla mucho del niño, la niña, sequía, lluvias importantes, pero en realidad el evento del niño o el evento de la niña lo que hace es distribuir a nivel planetario, porque no es solamente a nosotros, no es solamente una región en particular de la Argentina, sino que estamos hablando de una importante porción del mundo que se ve afectado o beneficiado por este tipo de circulación. Entonces, nosotros comúnmente no siempre pasa y no es una regla estricta y que no cambia, sino sería mucho más sencillo, tendríamos ya las situaciones ya mucho más definidas, pero está muy asociado el tema de un evento El Niño con una circulación más húmeda para gran parte del territorio nacional, no para todos en el país, y un evento La Niña con una circulación más seca, es decir, menor ingreso de humedad. Bueno, todos estos factores obviamente a veces se ven compensados, a veces se ven un poco más eh, potenciados dependiendo las situaciones más regionales. Ustedes saben bien que el Océano Atlántico también influye, lo que pasa en Brasil también influye. Entonces hay cuestiones más locales, no es todo explicado por el evento El Niño o la Niña, sino que también hay bastantes cuestiones más locales que, bueno, vamos a tratar de ir mirándolas. Pero este cuadrito, este gráfico que siempre mostramos al inicio de todas las charlas, justamente lo que está mostrando es hacia dónde podemos ir, dónde estamos y hacia dónde vamos a lo largo de los próximos meses. Y lo que está mostrando es esta línea negra, es lo que ya estuvo ocurriendo desde mayo hacia atrás, junio como todavía no se completó, lo que se hace es un promedio de lo que ya está presente hasta el día de hoy. En realidad esto es hasta el día de ayer y después el promedio, bueno, quedará supeditado a lo que pase en el último tramo. Y acá lo que está mostrando son tres franjas, una roja, una blanca y una azul. La roja muestra un calentamiento, es decir, una situación de evento El Niño. La franja blanca sería condiciones dentro de lo normal, es decir, condiciones neutras. Y en la parte sur, en la parte azul, condiciones frías, es decir, una situación de evento La Niña. Hoy en día estamos situados en esta porción, en la franja blanca de este gráfico, lo que está indicando que estamos bajo condiciones de evento totalmente neutral. Esa es la condición actual. En pleno invierno estamos bajo condiciones de evento neutral. Pero este gráfico es interesante en la perspectiva, porque lo que nos está mostrando es cómo puede llegar a ser la evolución, qué pronósticos hay en la evolución. Y este gráfico ha ido variando, obviamente, a lo largo de los diferentes meses, de las diferentes actualizaciones, pero lo que siempre ha mostrado es un enfriamiento, es decir, siempre ha insistido que el periodo del invierno lo vamos a transitar bajo condiciones neutrales y después la duda, la incertidumbre aparecía hacia la primavera, hacia el comienzo del verano. ¿Dónde íbamos a quedar? ¿Dónde vamos a quedar? ¿Cómo va a ser la evolución? Pero siempre mantuvo una perspectiva muy pareja, que fue un enfriamiento. Ese enfriamiento lo que mostraba era justamente una curva hacia la parte azul del gráfico. ¿Sí? A veces lo mostraba un poquito más suavizado, es decir, quedaba en la franja blanca, pero con el enfriamiento, y a veces, como muestra este gráfico, muestra que invade la parte azul, es decir, llega a enfriar de tal manera que podríamos ir hacia un evento La Niña. ¿Con qué intensidad? Bueno, en general lo que está mostrando es que es un evento La Niña débil. Es decir, ya podemos definir que vamos hacia un evento La Niña en la campaña 21-22, pensando a partir de fines de la primavera, comienzos del verano. En realidad no está definido, este gráfico no está mostrando la verdad absoluta, pero sí lo que podemos intuir con esta situación es que si no es un evento La Niña débil, y va a ser un evento neutral, pero con características frías. Es decir, estamos ahí en el límite. Este gráfico siempre ha mostrado esta misma característica, es decir, un enfriamiento a lo largo de los meses de la primavera. Lo que pasa es que está ahí al límite. A veces lo muestra un poquito más frío y a veces lo muestra un poco menos frío, pero siempre lo que está mostrando es un enfriamiento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la circulación que vamos a estar teniendo en la próxima primavera y verano, fundamentalmente verano,
va a ser algo más parecido a un evento La Niña que obviamente a un evento El Niño. El Niño tendría que esto seguir calentándose y esta rama del gráfico tendría que estar por acá arriba, mostrando justamente un calentamiento en el periodo del verano. Bueno, nunca ha mostrado una situación de calentamiento, siempre ha mostrado una situación de enfriar. Entonces, todos los caminos van conduciendo a lo mismo. Es decir, puede ser que no lleguemos a un evento La Niña puro y exclusivo, pero si bien no llegamos a un evento La Niña, vamos a estar en condiciones neutrales frías muy, muy probablemente. Con lo cual, en cuanto a la circulación general de la atmósfera, va a ser algo parecido. Entre un evento y el otro, vamos a estar ahí al límite. Por eso, por ahí, cuando vean los gráficos de probabilidad, hay un gráfico de barras que sale por todos lados, en todas las charlas está. Bueno, ese gráfico va cambiando mes a mes, a veces un poco más probable, a veces un poco menos probable, pero entonces me decía que iba a ser neutro, a veces me decía que iba a ser La Niña. No, en realidad lo que está diciendo es lo mismo, lo que pasa que como está tan al límite entre una situación de evento La Niña y una situación de evento neutral frío, está ahí la duda entre una cosa y la otra, pero en realidad la circulación general va apuntando prácticamente a lo mismo. Entonces, ahora lo que vamos a ver son las consecuencias de todo esto que estamos diciendo. Bueno, cómo puede llegar a evolucionar la lluvia y la temperatura a lo largo de los próximos meses. Y lo primero que vemos es ahora el invierno. El invierno mantiene condiciones de evento neutral, con lo cual no influye en la distribución de la humedad. Estamos más sujetos a condiciones más locales, lo que pasa en el Atlántico, lo que pasa en Brasil. Brasil no está aportando absolutamente nada porque ahora entró en la etapa seca y ahora no se esperan lluvias para nada en Brasil, con lo cual el aporte del norte no lo vamos a tener, así que estaríamos dependiendo prácticamente en su totalidad de lo que pase en el Atlántico. Y lo que está mostrando, siempre recuerden que el mapa de la derecha es lo que mostramos en la charla pasada, el mes pasado, a fines del mes de mayo, cuando mirábamos el mes de julio, bueno, es el mapa de la derecha. Y ahora es la última actualización. En general no hay grandes cambios, sigue manteniendo una situación de lluvias por debajo de lo normal, un poquito más intenso quizás comparado con el mapa de lo que se veía el mes pasado, pero bueno, no hay un cambio significativo. Sigue manteniéndose por debajo de la línea normal, justamente porque Brasil está seco, porque estamos bajo condiciones de evento neutral y porque el Atlántico ahora no está aportando demasiado. Si bien está un poquito más cálido que lo normal, la circulación que estamos teniendo lo único que está generando es ingreso de humedad, pero bajo condiciones de estabilidad. Por eso tenemos neblina, bancos de niebla, días cubiertos, alguna que otra llovizna, bueno, salvo lo que pasó hoy en Entre Ríos, entre ayer y hoy en Entre Ríos, norte de Santa Fe y Corrientes, que ahí tuvimos un núcleo de lluvias importante, pero en general lo que estamos teniendo es mucha humedad, pero no hay inestabilidad. Entonces se da de manera muy recurrente esto de tener neblina, bancos de niebla, llovizna, cielo cubierto, y esos días más tirando a grises con poca radiación solar que lluvias propiamente dicho. Bueno, todo esto se ve combinado por esos dos factores. Si miramos el tema de las temperaturas, también afianzó un poquitito el núcleo frío en el norte argentino. Y eso lo vamos a notar en la primera parte del mes de julio, sobre todo para la parte norte. El resto se mantuvo prácticamente igual. Fíjense, este es lo que mostramos el mes pasado, este es lo que mostramos ahora. No hay mucha diferencia, es un poquito más frío de lo que mostrábamos el mes pasado, pero en términos concretos no genera grandes cambios. Estamos hablando de una buena recurrencia de eventos de helada, con un promedio dentro de lo normal en cuanto a la cantidad de días con presencia de heladas, y la situación de estos pulsos de aire frío, que lo que está mostrando y afianzando es que muy probablemente esas entradas de aire frío sean profundas, lleguen hasta el norte argentino, y ahora en breve, este fin de semana, vamos a ver una de ellas. No está contemplado en este mapa porque todavía va a estar dentro del mes de junio, pero de esa característica, de esa índole, es lo que se espera a lo largo del mes de julio. Las entradas de aire frío que tengamos van a ser profundas, van a llegar incluso a sectores del noreste del país. Sigamos avanzando, vamos a ver agosto, con la misma característica, mapa de la derecha con lo que mostrábamos el mes pasado, mapa de la izquierda con la tendencia actual, la nueva actualización. Y lo que se ve es prácticamente lo mismo. Siempre recuerden que estos mapas lo que están mostrando son anomalías, lluvias por arriba o por debajo de lo normal. En marrón
lluvias por debajo de lo normal, colores verdes serían lluvias por arriba de los parámetros normales. Bueno, como pueden ver, la mayor parte del país está con lluvias por debajo de los niveles medios, prácticamente en toda la región, no demasiado alejado a los promedios, más allá de que, bueno, justamente agosto no se caracteriza por ser un mes extremadamente lluvioso, así que la diferencia con los niveles medios tampoco es demasiado, pero es un mes con pocas precipitaciones. Eso mismo se veía el mes pasado cuando analizábamos el mes de agosto. Y con las temperaturas pasa algo similar, un poquito más cálido que lo que mostramos el mes pasado, pero con la misma estructura, sobre todo en sectores de Cuyo, que puede llegar a tener un poco más de temperatura, pero en términos de entradas de aire frío, no en términos de que va a ser calor, sino que la cantidad de entradas de aire frío puede disminuir un poquito en el mes de agosto. Pero siempre cuando estamos hablando, recuerden el primero de los gráficos. El primero de los gráficos mostraba esa tendencia a un enfriamiento en el Pacífico, es decir, una tendencia a ir hacia una situación de evento La Niña, que puede llegar a ser La Niña concreto o puede quedar como un neutral frío, pero en términos de circulación va a ser muy parecido una cosa con la otra, entonces nos va definiendo un gráfico bastante similar. Si miramos el mes de septiembre, acá empieza a aparecer ya un llamado de atención progresivo, todavía no es contundente, porque si vamos a ir a un evento La Niña y si finalmente se concreta el evento La Niña, se va a concretar a partir de octubre o noviembre, con lo cual septiembre y la primera parte de octubre todavía no va a sufrir impactos fuertes. Los impactos más importantes los vamos a ver probablemente en noviembre, diciembre, enero, febrero, que son los meses críticos. No estoy dando una buena noticia, pero de todas maneras lo vamos a ver en ese periodo, no tanto en los meses de septiembre y octubre, que todavía no tendríamos el impacto más directo. Pero ¿por qué digo que hay un llamado de atención? Porque fíjense que el mapa de la derecha, que es lo que mostrábamos el mes pasado, todavía mostraba una cierta tendencia de tener lluvias por arriba de lo normal. No era mucho, estábamos hablando casi en el medio de la escala, pero tirando hacia arriba. Y ahora estamos en el medio de la escala, pero tirando hacia abajo, en la misma región. Fíjense, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Catamarca, estaba en un verde muy suavecito y ahora está en un amarillo muy suavecito. Es decir, ¿cambió mucho? No, no cambió mucho, pero ya empieza a mostrar una cierta tendencia que no es tan positiva durante el mes de septiembre, que esa probable primavera que comúnmente solemos tener entre septiembre y octubre se ve un poquito más retrasada, y eso lo vemos fundamentalmente con este tema de las lluvias. Con el tema de las temperaturas no se nota tanto, fíjense que el mes pasado mostrábamos condiciones totalmente dentro de los promedios y ahora se ve levemente por encima de lo normal. Acá también los colores rojos son temperaturas por arriba de lo normal, los colores azules por debajo de lo normal. Pero bueno, de todas maneras estamos ahí en el límite de los promedios normales. ¿Qué quiere decir promedios normales en septiembre? Y bueno, siempre recuerden que La Pampa, Buenos Aires, sur de Córdoba, en septiembre no es para nada anormal tener heladas, así que muy probablemente se den heladas, sobre todo de la parte central hacia el sur. A la parte norte le va a costar un poquito más, zonas de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes, es más difícil, y de ahí para el norte es más difícil, pero hay que tener en cuenta esta situación bastante particular que muestra en septiembre no como un mes primaveral, sino como un mes más moderado todavía. Así que la primavera recién la podríamos empezar a ver en octubre en cuanto a términos de precipitación, ¿no? En cuanto a términos de lluvia medianamente significativa. Y acá se ve una situación que ha cambiado bastante con respecto a lo que mostrábamos el mes pasado. Yo les diría que de todos los meses que estamos viendo, las lluvias de octubre es lo que más cambió. Porque si bien septiembre mostraba algún cambio, no era tan significativo. Pero acá en octubre sí. Y este mapa de octubre puede llegar a ser, yo les diría que para el norte del país, no tanto para la parte sur que mantiene un rango más cercano a los promedios, mirando La Pampa, Buenos Aires, toda el área pampeana y especialmente el sur del área pampeana, queda más o menos dentro de los promedios. Pero para la parte norte del país, este mapa puede ser clave para la campaña. ¿Por qué insisto tanto en octubre? Porque en octubre comúnmente tenemos ese inicio de la primavera que en septiembre no suele terminar de aparecer. Bueno, en octubre ya lo empezamos a tener. Y las lluvias de octubre Yo te sí. interrumpo un segundito. Sí, Hay claro. una consulta
sobre la escala que se está presentando y es concretamente si se refiere a un porcentaje. No, perfecto. Gracias por la pregunta, sí lo aclaramos. La escala en realidad lo que está mostrando es cantidad de milímetros por arriba o por debajo de los niveles medios. Yo comúnmente hago una escala que es más bien corta. Estas escalas comúnmente se muestran 200 milímetros por arriba a 200 milímetros por debajo de lo normal. Pero si yo muestro ese tipo de escala, queda muy lavado el gráfico. Entonces, la idea mía de estos mapas que voy mostrando es justamente tratar de ver pulsos húmedos y pulsos secos. Entonces, con esos pulsos húmedos y pulsos secos, con estos colores, lo que vemos más que la cantidad de milímetros es la disponibilidad o la predisposición que va a tener la atmósfera para generar lluvias. Bien. Cuando vemos colores verdes, está como más predispuesta y más contenido de humedad y vamos a tener mayor facilidad para que se den las precipitaciones. Con un pequeño núcleo de inestabilidad, rápidamente se puede generar alguna lluvia. En cambio, con los colores marrones, para tomar un ejemplo acá, en lo que se veía para Uruguay el mes pasado, es como que le cuesta mucho más generar las precipitaciones. La idea de esto no es tratar de ver cuántos milímetros por arriba o cuántos milímetros por debajo se van a estar dando, sino fundamentalmente qué posibilidad voy a tener de que se generen las lluvias. Y si se dan esas lluvias, obviamente el volumen, cuanto más azul sea, porque esto va de verde a azul, cuanto más verde intenso o más azul sea, mayor probabilidad de tener eventos importantes voy a estar teniendo en la región. Después, ¿por qué digo esto? Porque fíjense que hay pequeños núcleos más importantes, pequeños núcleos más suaves, y esos pequeños núcleos se van moviendo, se van corriendo. Imagínense que estamos ahora, fines de junio, hablando de octubre, con lo cual esos núcleos van a ir moviéndose, van a ir atenuándose, van a ir potenciándose, pero la idea justamente es ver si vamos a poder tener lluvias importantes o no a nivel regional. Entonces, eso es lo que nos está tratando de mostrar este gráfico, y por eso es que yo trato de hacer una escala bien cortita, de más 50 a menos 50, o a menos 60 en realidad, para generar justamente un impacto más visual y ver esos pulsos de humedad. Así que eso sería más o menos la escala y por qué utilizo esta escala en particular. Correcto, entonces no es ni una probabilidad ni un porcentaje, simplemente es expresar de alguna manera la intensidad o la probabilidad que ocurra y con qué intensidad. Exactamente, sí. En realidad está hablando de volumen, de cantidad de agua. En realidad lo que está hablando es de eso. Pero como es a nivel regional, lo que habla es de la facilidad que voy a tener para tener precipitaciones en esa zona en particular. No es lo mismo un sector como por ejemplo acá en Uruguay, va a ser mucho más difícil que lo que se ve acá en Chaco, norte de Santiago del Estero. Después ya sabemos que las precipitaciones son muy caprichosas y quizás esta lluvia que se ven acá se van a dar en este punto y en este punto no se dan o se dan de menor volumen, pero la distribución de las lluvias lo que está mostrando es eso, de tener un área mucho más predispuesta a generar precipitaciones que otros sectores. Eso sería la idea de estos gráficos. Por ejemplo, acá, y yo decía antes que este mapa era clave, ¿por qué? Porque si se da esta situación, yo voy a tener un octubre para el norte, el noreste del país, con una buena recomposición de humedad en esa zona. Estamos saliendo del invierno, entrando en la primavera, y en la primavera anticipándonos a lo que puede llegar a ocurrir en el periodo del verano, que si el verano se cumple esto de tener un evento La Niña, acá van a empezar a aparecer colores más bien marrones en toda esta región, entonces voy a tener un déficit de lluvias comúnmente. Entonces es muy importante que este octubre se dé así, se cumpla esto que estamos viendo, para empezar a tener un perfil mucho más recargado y empezar a tener una perspectiva de por lo menos algo más de napa, algo más de humedad en el suelo, para afrontar lo que se viene, que después en el periodo del verano puede llegar a ser un poquito más complicado. Así que eso también hay que estar atentos, y por eso insistía en que este mapa, sobre todo para esta región, es clave por la cantidad de agua que podría llegar a caer. No tanto para la zona pampeana, que bueno, ahí está más cerca de los promedios, entonces no hay tanta diferencia con los niveles normales, y ahí podemos llegar a continuar con lo que sería, digamos, la primavera común y corriente, como se da habitualmente los meses de octubre. Bien,
Sigo avanzando. Cualquier cosa, Mariela, me decís, me interrumpí, no Sí, hay ningún problema. simplemente quedó la Sí. duda si en esa escala son milímetros, o sea, ¿qué representa? Milímetros, Milímetros, exactamente, son perfecto. milímetros por milímetros. Digamos, supongamos, si acá en Santa Fe, voy a decir cualquier número, el promedio es de 100 milímetros y se ve un color amarillo, estamos hablando que en promedio vamos a estar hablando de 75 milímetros en esa región en particular. Esa sería la idea de este gráfico. Pero insisto, traten de no contar la cantidad de milímetros porque eso después se va a ir moviendo, no es estricto, no es exacto. ¿Por qué? Porque justamente lo que está hablando es que en esta zona va a ser más difícil tener esas precipitaciones. La distribución después se va a ir definiendo, pero tengan en cuenta esa situación. Traten de no contar la cantidad de milímetros, porque eso en realidad les va a llevar a un error de interpretación en el gráfico, sino traten de ver fundamentalmente la disponibilidad de agua que voy a poder llegar a tener con este tipo de mapas. Esa sería un poquito la idea. Muchas gracias, Leo. Por favor, Continuamos. dale. Bien, esto con respecto al tema de las lluvias. Esto es lo mismo, y aclaro también por las dudas, acá la escala es cantidad de grados por encima o por debajo de lo normal con respecto al nivel promedio. Es decir, si la temperatura promedio en una cierta zona es de, no sé, 15 grados, por decir un valor cualquiera, si vemos estos colores, estamos hablando que el promedio mensual va a estar en el orden de los 16 grados. Fíjense que no les dice demasiado ese valor, pero sí lo que podemos interpretar es que si el valor promedio de temperatura a nivel mensual va a estar por encima de lo normal, es menos probable la recurrencia de heladas, es menos probable tener pulsos de aire frío importantes, o es más probable tener eventos de helada mucho más débil y no eventos fuertes. Esa es la idea de esto. Si yo les digo que en vez de tener 15 grados de promedio a nivel mensual van a tener 16, no creo que les represente demasiado esa información, pero sí decirles, bueno, fíjense que está un poquito más cálido que lo normal, con lo cual la probabilidad de tener un evento o el otro es menos o más probable. Esa sería la idea de estos gráficos y por eso lo que muestro es la anomalía global a nivel mensual. Después, obviamente, el detalle diario, el detalle local y el detalle puntual se va viendo en el corto plazo. Insisto con esto que estamos viendo la perspectiva hasta octubre y ahora vamos a ver noviembre y diciembre, así que todavía más lejos de lo que estamos mirando ahora. Y en cuanto a las temperaturas, no hay mucho cambio con respecto a lo que vimos el mes pasado, simplemente lo ve un poquito más cálido, es decir, con una leve tendencia a tener menor probabilidad de heladas tardías, pero sigue siendo el riesgo moderado. Recuerden una cuestión que, fuera de estos gráficos, una cuestión de correlación, que bueno, son estudios que se vienen haciendo desde hace mucho. Cuando tenemos eventos El Niño, es decir, el primer gráfico que veíamos, la línea esa se veía hacia la zona roja, es decir, vamos hacia un año con características El Niño, es menos probable tener alguna helada tardía, es decir, se hace más difícil tener eventos de entradas de aire frío contundentes como para generar heladas, independientemente de cuál sea la zona que estemos hablando. Esto es para todo el centro y norte del país. Se hace mucho más difícil la probabilidad de tener heladas con un evento El Niño. En cambio, con un evento La Niña se potencia la probabilidad de heladas. Y por eso es que hay que estar muy atentos a cómo se termina definiendo esa situación. Porque si finalmente terminamos en un evento La Niña, muy probablemente se den eventos de helada tardía. Y eso obviamente que es clave para muchos sectores. Así que el riesgo, si bien no es altísimo, porque el evento que podríamos llegar a tener sería un evento La Niña débil o un evento neutral frío, entonces el riesgo no es muy elevado, pero de todas maneras es un riesgo moderado. Esta frase no les estaría diciendo si fuésemos rumbo a un evento al Niño, le estaría diciendo que el riesgo de la es bajo. ¿Está ausente? No, nunca está ausente porque sabemos que la variabilidad puede llegar a generar, sea año niño o la niña, cuestiones de aire frío y alguna helada. Pero en términos de probabilidad, si contamos cuando tuvimos una helada tardía, qué tipo de año estábamos, vamos a encontrar una alta correlación
con los eventos La Niña y una baja correlación con los eventos El Niño. Así que atentos con eso, porque este año es potencialmente La Niña y obviamente con eso va sumado y va de la mano el potencial riesgo de alguna helada tardía. Bien, vamos a noviembre, y acá noviembre muestra algunas situaciones bastante particular. Fíjense que en general prevalecen los colores amarillos o marrones, es decir, lluvias por debajo de los niveles medios, y esas lluvias por debajo de los niveles medios abarcan gran parte de la zona del litoral, provincia de Córdoba, Santiago del Estero, y centro y norte de Buenos Aires. Fíjense que la parte sur de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, podríamos sumar sudoeste de Córdoba, Mendoza, San Juan, se ven con colores o blancos o incluso hasta sectores con verde. ¿Por qué pasa esto? Bueno, justamente si se concreta esto del evento La Niña, ¿dónde se ven las situaciones más complicadas? En la zona del litoral noreste argentino. Esta es la región que tiene el mayor impacto con los eventos La Niña, ¿sí? Desde el norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Uruguay, los sumamos también. ¿Y cuáles son las zonas que hasta se pueden llegar a ver beneficiadas? Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, sudoeste de Córdoba, La Pampa, parte sur de la provincia de Buenos Aires. También muchas veces se ve beneficiado con una situación de evento La Niña. Lo del sur de Buenos Aires es un poquito más aleatorio, no todos los años lo cumple, hay años La Niña que viene muy mal y hay años La Niña que es una de las mejores zonas comparadas con el resto, pero bueno, es un poquito más cambiante lo del evento La Niña para el sur de Buenos Aires. Es muy probable que también porque la influencia del Atlántico juegue un papel importante para el sur bonaerense. Así que ahí hay que tomarlo un poquito con pinzas, pero es cierto que toda la parte centro-oeste del país y parte del NOA se ve favorecido por un evento La Niña. Y los colores marrones los vamos a ver más bien recostados sobre la zona del litoral, o centro-oeste del país y parte del noreste del territorio nacional. Y con las temperaturas, fíjense cómo al afianzarse esa situación de evento La Niña, se ve un noviembre más frío que lo que veíamos el mes pasado. El mes pasado estábamos hablando de una situación neutral frío al límite de un evento La Niña, acá estamos hablando de una situación evento La Niña al límite de neutral frío. Es pequeña la diferencia, pero puede generar este tipo de circulación. Y al ser un noviembre más frío que lo normal, potencia esa probabilidad que habíamos hablado recién de que alguna helada tardía, fundamentalmente sur del área pampeana, se puede dar tranquilamente. Así que atentos con eso. Y después, mirando ahora este mapa, no les muestro los dos acá, el de lluvia y el de temperatura, porque el mes pasado no mostramos diciembre, así que acá les muestro la primera tendencia que estamos teniendo para diciembre. Y fíjense que se mantiene esto que les decía, toda la parte del litoral, Córdoba, Santiago del Estero, incluso esta parte de Salta, Formosa, toda la Mesopotamia y norte de Buenos Aires se ven con colores marrones, es decir, lluvias por debajo de lo normal, en este rango de la escala. Y sectores más del NOA, Jujuy, Salta, bueno, acá Tucumán queda más al límite, pero Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, sudoeste de Córdoba, La Pampa, parte del oeste y sudoeste de Buenos Aires, condiciones más cercanas a los promedios, no tan significativo la situación de lluvias por debajo de lo normal. Así que por eso insisto que los impactos más directos de un evento La Niña, así como también a la inversa, ¿no? El evento El Niño también genera un aumento importante de las lluvias en esta región en particular. Esta zona es la más vulnerable a un evento o al otro. Es donde se notan más los cambios. Una Niña le genera mayores sequías y el Niño le genera mayores precipitaciones. En el resto es un poquito más moderado, pero bueno, de todas maneras se ven algunos impactos. Y en cuanto a términos de temperaturas, empieza a hacerse notar el tema de las entradas de aire más caluroso, y al ser más seco tenemos que tener muy en cuenta el tema de la variabilidad térmica, es decir, vamos a tener muy probablemente una amplitud térmica muy importante, muy significativa, es decir, quizás no lo tomen al pie de la letra, pero noches más tirando a frescas o no tan calurosas y días muy calurosos, es decir, mucho ida y vuelta con la temperatura, incluso día a día, dentro del mismo día, pero también día a día. Hoy podemos tener un día cálido, mañana, en pleno diciembre, tener un día fresco. No digo frío, porque no quiero ser exagerado, pero digo, mucha variabilidad térmica producto de tener condiciones más secas. Fíjense lo que está pasando ahora
con esta humedad que estamos teniendo, ¿qué pasa? La temperatura no cambia demasiado, tenemos valores bastante parejos día tras día hasta que ingrese el aire frío contundente y ahí baja fuerte la temperatura. Pero si no, en el día a día no tenemos cambios demasiado significativos. Eso pasa porque está muy húmedo, nublado, con neblina, banconía, bueno, todo lo que está relacionado con la humedad. En cambio, en condiciones de evento La Niña, no tenemos esa cantidad de humedad disponible para generar que la temperatura no cambie demasiado. Entonces, al revés, pasa lo contrario, tenemos mucha variabilidad térmica. Por eso también es que viene asociado ese riesgo que habíamos hablado de una potencial probabilidad de heladas tardías, porque justamente al estar seco, la variabilidad térmica puede hacer que uno de esos picos bajos llegue a generar alguna helada, quizás puntual, aislada, de un solo día, pero con sus consecuencias. Entonces, eso es lo que más remarcamos con esta situación en particular. Bien, con esto completaríamos el panorama para lo que resta del año, de julio a diciembre, y yo siempre al final hago un breve resumen de todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora, no digo nada nuevo, pero bueno, para que lo tengan en cuenta de lo que, digamos, de algunos aspectos que me parecía importante resaltar. Primero y principal, que estamos bajo condiciones de evento neutral ahora, en la actualidad, y se espera que durante el invierno se mantengan condiciones de evento neutral, y que el próximo verano pongo en rojo, y como lo marqué la charla pasada, lo dejé tal cual porque es un potencial evento La Niña. De débil intensidad, está presente, todavía no está confirmado, pero todo indica que vamos para ese lado. Quizás no lleguemos a un evento La Niña, pero quedamos en un neutral frío que va a ser casi lo mismo que ir hacia, en términos de circulación, casi lo mismo que estar en situación de evento La Niña. Así que a tenerlo en cuenta. Eso va de la mano con el segundo punto, que sería el riesgo moderado de las heladas tardías. Si esto estuviese mucho más afianzado, acá en vez de poner la palabra moderado, pondríamos alto. Y si esto si fuese al revés, potencial evento de el Niño, en vez de poner moderado sería bajo, ¿sí? Ahí es donde van a ir cambiando esas condiciones. Como ahora todavía no está confirmado, pero todo indica que vamos para ese lado, el riesgo es moderado. En cuanto al periodo del invierno, las lluvias tratan de estabilizarse un poco, esta humedad, esta circulación más húmeda va a ir y venir también en julio, con lo cual vamos a tener algunos pulsos de lluvia, pero en general que no van a ser demasiado suficientes, en general van a quedar por debajo de lo normal, y tenemos para la parte sur de Buenos Aires, fundamentalmente el centro y sur de Buenos Aires, el resto va a quedar un poco más al margen, la primera semana de julio con la chance de algunas lluvias relativamente interesantes, ¿no? Estamos hablando de algunos acumulados que pueden estar rondando entre los 30, 40 milímetros para el sur de Buenos Aires. Lo remarco porque es una zona que ha tenido vaivenes el sur de Buenos Aires en este último tiempo, en el otoño, en el inicio del invierno, ha ido y venido. Bueno, ahora en la primera semana de julio hay ahí una chance de tener algunas lluvias medianamente significativas, que bueno, obviamente lo vamos a ir siguiendo de cerca con la evolución del corto plazo, pero ya se empieza a vislumbrar un poquitito eso. Y una cosa más, tengan en cuenta que ahora, dentro del mismo junio, y a partir del fin de semana, vamos a notar un gran descenso de temperatura, ¿sí? Esto es para todos, centro, norte argentino, Patagonia también, incluso Paraguay, Brasil, Uruguay, también con ingreso de aire frío, heladas intensas y generalizadas. No es algo raro porque estamos ya casi en julio y es normal que suceda, pero bueno, lo remarcamos porque venimos de situaciones que no son tan frías. Tuvimos la semana pasada fría, pero fue el único momento de junio con temperaturas bajas. Bueno, ahora en la última semana de junio se repite una situación de entrada de aire frío fuerte y bueno, y eso puede volver a generar heladas prácticamente en todo el país, incluso sectores de Chaco, de Formosa, de Corrientes, así que atentos a lo que va a pasar antes de que termine junio. Eso va a ser el fin de semana, así que atentos con eso. Bien, y con esto, Mariela, ya cerramos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algo que me haya pasado por alto. Estoy acá a disposición. Leo, si hay una consulta que entra para el centro de Santa Fe, próximo mes, ¿va a haber pocas lluvias? Bueno, en realidad poca lluvia no, lo que va a haber es un volumen de agua que va a ser un poco por debajo de lo normal. ¿Por qué hago esta
quizás una pequeña diferencia, porque lo que se espera es que vuelva a ser un mes húmedo, tal como se estuvo presentando este mes en particular. Esta situación de tener mucha humedad, neblina, bancos de niebla, llovizna, hace que tengamos días muy húmedos, pero quizás cuando contamos la cantidad de milímetros y miramos las estadísticas, quedan por debajo de lo normal. Entonces, eso es lo que puede pasar en el mes de julio también, y no solamente para el centro de Santa Fe, sectores también de Buenos Aires, de Entre Ríos, parte incluso de un poquito más al norte, Chaco también puede estar involucrado con esto, de tener días muy húmedos, pero que con lluvias concretas no tenemos demasiado, salvo algún evento así puntual. Después en general no se espera un volumen importante de lluvias, pero sí una situación bastante húmeda a nivel regional, digámoslo de esa manera. Muy bien. Leo, muchísimas gracias. Agradecimiento también a los participantes. Y reiteramos la invitación para esta noche, ¿no, Leo? Sí, tal cual. Esta noche a las 20 vamos a estar hablando un poquito de esto que estuvimos hablando, pero en este caso no vamos a hablar de todo el centro y norte del país como estuvimos hablando, sino que nos vamos a tratar de focalizar un poquito más en el noreste de Buenos Aires. Vamos a ver algunas cuestiones más puntuales, así que aquellos que estén en esa región en particular, obviamente invitados, igual pueden entrar los que quieran, vamos a mirar un pantallazo general, pero nos vamos a focalizar fundamentalmente en el norte de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Nos vemos a Muchas la noche gracias. entonces. Dale, cómo no. Hasta Muchas luego. gracias.